Paz y bien, estimados estudiantes. Nuevamente estamos hoy para desarrollar un tema muy interesante, los triángulos, segunda parte, con el propósito que puedas aplicar las propiedades del triángulo para resolver problemas de contexto. Recordemos algunos conocimientos previos. Veamos algunas propiedades básicas. Tenemos ahí la propiedad más conocida del triángulo. La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Aquí tenemos también dos propiedades más. La suma de los ángulos exteriores, x más y más z, equivale a 360 grados. Además, tenemos las siguientes propiedades. La propiedad del ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, x es igual a beta más teta. El ángulo y, que es un ángulo exterior, sería igual a alfa más teta. Y el ángulo z, que es un ángulo exterior, sería igual a alfa más beta. Veamos la propiedad de la desigualdad triangular. En todo triángulo se cumple que un lado es mayor a la diferencia de los otros dos y menor a la suma de los otros dos. Por ejemplo, el lado C es mayor que B menos A, es decir, B menos A es menor que el lado C, pero a su vez el lado C es menor que la suma de B más A. Igual ocurre con los otros lados. Por ejemplo, C menos B es menor que el lado A, y a su vez el lado A es menor que la suma de C más B. Lo mismo con el lado B. B es mayor a la diferencia de los otros dos, C menos A. Entonces C menos A es menor que B, pero a su vez B es menor que C más A, es decir, que a la suma de los otros dos. Interesante. Veamos algunas propiedades especiales. Esta propiedad se le conoce con el nombre de propiedad del boomerang, donde x, este ángulo que está en esta posición, equivale a la suma de alfa más beta más teta. Esta otra propiedad se le llama como la propiedad de la mariposa y se cumple que alfa más beta equivale o es igual a teta más omega. Y tenemos aquí el otro de las propiedades especiales que se le conoce como la propiedad del pescadito, donde alfa más beta, que son estos ángulos que están en esta posición, es igual a el ángulo teta más omega, que están en el lado interior. Veamos también los ángulos formados por las bisectrices. Acá tenemos el ángulo X formado por dos bisectrices interiores de un triángulo. Y la propiedad indica que X, este ángulo, equivale a 90 grados más el tercer ángulo, omega sobre 2. Aquí tenemos la propiedad de el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Y equivale, su valor del ángulo X equivale a la mitad del tercer ángulo, es decir, omega entre 2. Y tenemos también el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Como tú ves, este ángulo X equivale a 90 menos la mitad del tercer ángulo.
omega sobre 2. Maravilloso. Veamos ahora algunos ejercicios de aplicación. Aquí nos piden hallar x si AB es igual a BC igual a CD. Entonces, empezamos observando según la figura que el triángulo BCD es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque nos lo dice en el dato, BC es igual a CD. Es decir, este lado BC igual a CD. Tiene dos lados congruentes, por lo tanto es un triángulo isósceles. Nos lo dice en el dato del ejercicio. Por lo tanto, vamos a marcar que estos dos lados son congruentes y podríamos decir que entonces la medida del ángulo CBD, este angulito de aquí, es igual también a 28, porque esa es la propiedad del triángulo isósceles. Los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. Colocamos ahí 28 y ahora podemos afirmar que la medida del ángulo ACB, que sería este ángulo de aquí, equivale a 28 más 28. Esta es la propiedad de el ángulo exterior de un triángulo. La propiedad del ángulo exterior de un triángulo, ¿verdad? Un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Colocamos el 56 grados acá, porque 28 más 28 es 56, y luego podemos afirmar que el triángulo ABC también es un triángulo isósceles, porque nos lo dice el dato, que AB es igual a BC. AB es igual a BC, tiene dos lados congruentes. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC, es decir, este ángulo de aquí, equivale también a 56, porque son los ángulos opuestos de los lados congruentes del triángulo isósceles. Es su propiedad. Finalmente, colocamos acá 56 y aplicamos la propiedad más conocida del triángulo. La suma de sus ángulos interiores es igual a 180. 56 más 56 más x, 180, y de ahí obtenemos que el valor de x es igual a 68. Sencillo. Veamos este otro ejemplo. Aquí observamos que nos pide hallar x y x es un ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Entonces aplicamos la propiedad del ángulo formado por dos bisectrices exteriores que dice que su valor es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. En este caso sería 90 menos 4x sobre 2. De ahí resolvemos la ecuación, ¿no? Ahí se está indicando la propiedad de los ángulos formados por dos bisectrices exteriores. Y tendríamos ahora, resolviendo la ecuación, 2x igual a 180 menos 4x, ¿verdad? Luego tendríamos este menos 4x que pasa a sumar al 2x y sería 6x, y por lo tanto x vale 30 grados. Te invita su queso si has entendido. Veamos el siguiente ejercicio. Hallar x. En este caso, si te das cuenta por la figura, se trata de la propiedad del boomerang. Pero para resolver antes debemos encontrar que el ángulo ADC, es decir, este angulito de aquí, equivale a 180 menos x, ¿verdad? Porque ambos forman un ángulo llano. Muy bien. Entonces colocamos acá 180 menos x. Ahora sí podríamos aplicar la fórmula o propiedad del boomerang. 90 grados, recuerda que es el ángulo de aquí, 90 grados que acá indica, 90 equivale a 50 más 20 y más 180 menos x. Ahí está. Resolvemos la ecuación y tendríamos que x sería igual, x
que está con menos, lo pasamos con más al primer miembro. Esto suma 250 y el 90 pasa a restar y x equivale a 160 grados. Facilísimo. Ejercicio 4. Por la figura nos damos cuenta rápidamente que se trata de la propiedad de la mariposa. Pero tenemos que primero hallar los suplementos de los ángulos exteriores, es decir, este ángulo de aquí tenemos que hallar para aplicar la propiedad, que sería igual a 180 menos x. De igual manera este ángulo de aquí, que estoy señalando, 180 menos 9w. Entonces, colocamos esos ángulos en la figura y ahora sí aplicamos la propiedad. La propiedad indica que la suma de 2w más 180 menos x equivale o es igual a 5w más 180 menos 9w. Resolvemos esta ecuación, cancelamos el 180 porque suma en ambos miembros de la ecuación. El menos x lo pasamos como más x al lado derecho y acá queda 2w. El 9w que es negativo pasa como positivo, el 5w pasa como negativo. Resolvemos y obtenemos que x equivale a 6w. Muy bien, terminó la clase y ya se va corriendo. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Cuídate mucho.